Quiero saludar y agradecer muchísimo que esta noche nos acompañe para hablar de este tema la licenciada Ana Angarita, representante de la ONU Mujeres en Bolivia. Ana, bienvenida a Todo a Pulmón. Cifras realmente bastante lamentables las que se dan. Buenas noches, Nardi. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo muy especial a las y los televidentes. Sí, indudablemente son cifras que nos preocupan, son cifras que hablan de una situación que realmente requiere que se tomen y tomemos otras acciones, otras medidas para acabar con la impunidad, para invertir recursos para la prevención, protección, tratamiento y sanción de la violencia. Principalmente prevención. No sé si es solo una opinión o una forma de ver la situación. Ana, usted me dirá, por favor, en cuanto a todos los estudios que ustedes han venido realizando, ¿en qué debemos enfocarnos principalmente? Mira, Nardi, son muchas las acciones, ¿no? Nosotros, desde el Sistema de Naciones Unidas, y precisamente este año 25 de noviembre, instamos a través de un comunicado al gobierno, al Estado Plurinacional de Bolivia, a una declaratoria de alerta nacional. Y alerta nacional porque ya son situaciones graves de emergencia que evidencian la situación que viven las mujeres de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia laboral, todos los distintos tipos de violencia, las violencias que han sido tipificadas, porque indudablemente Bolivia, como pocos países en la región de América Latina y el Caribe, ha tipificado la violencia, pero aún así, bueno, hay una ley 348, como sabemos, pero aún así hay recursos que se han invertido, recursos que no se han ejecutado y que nos preguntamos qué está pasando con la justicia, qué está pasando con la impunidad. Y por eso, dentro de las acciones que nosotros estamos proponiendo como Sistema de Naciones Unidas, es esta declaratoria de alerta nacional, que es un mecanismo estatal de protección contra la violencia, contra las mujeres, y que obviamente es un mecanismo que va a requerir acciones concretas a nivel de distintas instancias, acciones intersectoriales, que invita al diseño de un plan, a la elaboración de un plan de trabajo donde estén involucrados los sectores de justicia, educación, salud, la sociedad, los propios medios de comunicación. Y yo creo que algo como lo que pronunció el vicepresidente o la propuesta que está haciendo él de un registro de agresores, y que el propio ministro de Justicia ha tomado y se ha comprometido, es algo que ya nos indica que hay un compromiso importante por parte del gobierno, que se traducirá en acciones concretas, no solamente a nivel de casas que reciban a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, sino también que corresponsabilicen a los distintos actores de parte del gobierno que están directamente implicados en asegurar que se cumple con la justicia, con la impunidad y sobre todo que se previenen actos de violencia contra la mujer. ¿Esto es lo que implica declarar una alerta nacional, licenciada Ana? Es decir, el trabajo conjunto que acaba de mencionar, pero acompaña económicamente de repente tomar este tipo de alertas en todo el país con estas cifras que ustedes han otorgado a Bolivia. Sí, indudablemente, pues como lo exige la aplicación o la implementación de la ley 348, hay un presupuesto asignado, hay un presupuesto por parte del IDH, y esto requiere, digamos, hablar de una alerta nacional requiere de un presupuesto extraordinario, un presupuesto adicional, porque a pesar de que se están haciendo inversiones importantes en la implementación de la ley 348, no son suficientes estos presupuestos,
Por otro lado, además estamos hablando de una obligación jurídica, de un imperativo moral, y esto es una inversión inteligente, invertir en acciones que eliminen la violencia que sufren, por las cuales pierden la vida tantas mujeres aquí en Bolivia como en otros países de América Latina y el Caribe. Entonces una declaratoria de alerta nacional porque así lo estamos viendo que se concentra en territorios o regiones específicas de Bolivia, exigen y por eso nosotros instamos al gobierno a una declaratoria de alerta nacional. Leo nuestro sello de pantalla, 100 feminicidios en Bolivia. ¿En qué tiempo se ha dado esto en el país? ¿En qué gestiones se ha dado? ¿Cómo hemos dejado que pasen tantas muertes de víctimas, principalmente, por supuesto, en manos de sus parejas que han perdido la vida cuando supuestamente uno comparte sus días, comparte su vida con la persona a la que ama y supuestamente esto es viceversa, ¿cierto? Un sentimiento que aparentemente se tendría que dar así, pero que termina con muertes en el país. ¿Son 100 víctimas mortales que se han registrado en qué tiempo? En lo que va del 2017, cifras que no han disminuido, al contrario, han aumentado en comparación con el año anterior, pero si me permites, solo para mencionarte algunas estadísticas preocupantes, de acuerdo a la encuesta del INE 2016 sobre prevalencia y características de la violencia contra las mujeres, 1 de cada 2 mujeres de 15 años o más, estamos hablando de un 43.6%, han sido víctimas de violencia sexual en su vida. En Bolivia, 76% de las mujeres manifiesta que fue víctima de violencia física, psicológica y o sexual en algún momento de su vida. Del total de mujeres solteras, el 21.2% ha vivido violencia sexual por parte de su enamorado o ex enamorado. Y otro dato que también nos alerta ante la situación, la gravedad de esta situación, del total de mujeres solteras sin ningún nivel de instrucción, el 86% ha vivido violencia de parte de su enamorado o ex enamorado, al igual que el 50% del grupo de mujeres con educación superior. Algo no está marchando bien, es decir, no es posible que con una ley, con un compromiso por parte del gobierno, sigamos contando no solamente feminicidios, sino violencia sexual y violencia física. Por eso, y resalto que como sistema de Naciones Unidas estamos justamente instando al gobierno para una declaratoria de alerta nacional. En esto, Nardi, tú decías los tiempos, es decir, uno podría seguir citando estadísticas, muchas de estas estadísticas que te menciono, si las desglosas, encuentras mucho más la gravedad, ¿no? Por eso la importancia de hacer un llamado también a la sociedad para que se comprometa, se corresponsabilice. Una sociedad donde estamos hablando de maestros, padres de familia, sector privado, sector público, gobierno, academia. Todos somos responsables y todos tenemos que contribuir a que no se sigan contando más casos de mujeres que sufren violencia y que pierden su vida a causa de la violencia. ¿Qué cifras? 46% de mujeres han sufrido de violencia física, 43.6% de violencia sexual, cifras demasiado elevadas. ¿Se conoce si las personas que han sido violentadas han vivido violencia, por ejemplo, cuando eran menores de edad, violencia en la familia que luego se repercute también en la vida cuando ya son mayores de edad? Sí, indiscutiblemente en este estudio te mencionaba, en esta encuesta del 2016, no tengo aquí ahora el dato a la mano, pero también es un alto porcentaje de mujeres que declararon haber sufrido violencia desde su niñez. Es decir, es un patrón
que se repite a través de sus vidas, y hay una espiral de violencia que es muy importante, que quisiera mencionarte, que comienza con la violencia sexual, seguida de un embarazo no deseado, no planificado, y que posiblemente por un parto, posparto, pierde su vida. Estamos hablando también de muertes maternas en adolescentes. Esta espiral de violencia, tenemos que acabar con esta espiral de violencia que se mantiene y que no se, decir, que se presenta en todos los distintos grupos sociales, mujeres casadas, mujeres solteras, mujeres, como decía, sin instrucción, mujeres que tienen que abandonar sus estudios por un embarazo no deseado a causa de una violencia o a causa de una violación sexual. Entonces digamos, esto evidencia la situación actual que se vive en el país, y como digo, como mencionaba, Bolivia, comparativamente con muchos países de América Latina y el Caribe, cuenta con una normativa muy importante, cuenta con una ley, pero necesitamos avanzar en las acciones donde haya una vigilancia, un involucramiento por parte de los distintos actores para que se reporte, se denuncie, pero sobre todo se sentencie a los agresores. Licenciada Ana, de repente en este momento hay mujeres que sufren de violencia y que nos están observando, porque hay mujeres que se han animado a decir: yo sí he sido violentada en algún momento de mi vida, psicológica, sexual, es decir, hay muchas maneras de ser víctima en esta situación, pero hay quienes no se animan todavía a contarlo, ni siquiera a su familia, ni siquiera, mucho menos, por supuesto, a las autoridades correspondientes. Es a ellas a las que a mí me gustaría muchísimo que en este momento, por favor, antes de despedir la entrevista, usted pueda hablarles, porque así como hay diferentes tipos de violencias, hay violencia que se puede estar camuflando de repente en un supuesto amor, en un supuesto control, porque te quiero, porque te amo, y muchas cosas que de repente pueden terminar incluso con la muerte. Y esa alerta que ustedes le piden a la gente del gobierno nacional es una alerta que me gustaría mucho primero tengamos nosotras las mujeres en casa para poder detectar cuándo es que estamos siendo violentadas. Nardi, las mujeres viven en silencio y sufren en silencio las consecuencias y las secuelas de la violencia. Y quizás una de las razones principales por las cuales sufren y viven esto en silencio y a solas es por el miedo, pero un miedo también porque no confían en la justicia, porque no tienen la confianza de que la justicia va a responder ante una denuncia, y por supuesto también por temas culturales, donde es preferible no denunciar por lo que significa en términos de lo que puede perder una mujer si está en una relación de pareja, por la presión que puede tener de sus propias familiares o personas cercanas. Entonces, yo lo que les pido los que les sugiero a las mujeres, primero que conozcan la Ley 348, que se familiaricen con la Ley 348, que tengan identificado dónde pueden denunciar una violación, una violencia, pero sobre todo que le exijan al propio gobierno mecanismos que les den seguridad, que las proteja en el momento que se ven afectadas por algún tipo de violencia. No están solas, estamos muchos, como también lo está el propio gobierno, está la sociedad, está el sistema de Naciones Unidas, la cooperación internacional, pero tenemos que brindarles evidencias a las mujeres de que sí pueden denunciar y pueden estar protegidas, y que la justicia va a dar una respuesta oportuna, una respuesta inmediata a su situación.
La licenciada Ana Angarita, representante de la ONU de Mujeres en Bolivia, nos ha acompañado esta noche. Le quiero agradecer muchísimo. Ojalá que estas cifras puedan disminuir en lugar de ir incrementándose cada vez más en nuestro país y que las autoridades y los ciudadanos podamos tomar de alguna manera responsabilidad y compromiso para evitar que esto siga sumando. Muchas gracias, licenciada. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Nardi. Feliz noche también para ti, para los televidentes. Gracias.